Armando Gama, Canal 11. Quedaron pendientes. 2. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Preguntarle, presidente, si ya recibió esta notificación por parte del Instituto Nacional Electoral a la resolución que aprobó la semana pasada para pues imponer medidas cautelares y evitar pronunciamientos desde este espacio referentes a la senadora Xóchitl Gálvez y referentes también al proceso electoral del próximo año. Preguntarle si ya recibió esta notificación, si ya se evaluó y qué medidas estarían tomando, si se estará acatando o incluso impugnando esta resolución, toda vez que se anticipa que hoy la senadora Xóchitl Gálvez acudirá nuevamente al INE a presentar una nueva queja. Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando y hablando y mintiendo, mintiendo, mintiendo y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos, de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. Y en ese sentido es un retroceso. Recuerdo una anécdota de cuando metían al Coliseo Romano a los esclavos y soltaban los tigres. En una ocasión enterraron hasta el cuello a un esclavo y está
estaba lleno el Coliseo. Es leyenda. Y soltaron al tigre, al león, del pobre esclavo. Lo muerde. No voy a decir dónde, pero apenas lo alcanzó a morder y empezaron a gritar todos: ¡juega limpio! ¡Juega limpio! Así era antes y así quieren que siga siendo. Nada más ellos. Y si no, no está jugando limpio. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, no? Denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba. Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene 2 empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Todavía no. Una vez que nos notifiquen, pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México. Tardaron más de 3 décadas saqueando al país, robando a manos llenas. Y como se dio el cambio y se inició la transformación, están que no los calienta ni el sol, ni el calor. Y quieren regresar por sus fueros. Ya han echado a andar toda una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente, algo que no se veía desde el tiempo
en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero hasta el golpe de Estado. Ahora son golpes mediáticos, pero influyen mucho. ¿Dónde creen ustedes que tiene más efecto la campaña en contra de nosotros? Aquí, en la Ciudad de México. Porque aquí son tres razones o causas. Aquí hay una clase media más amplia con relación al país. En segundo lugar, aquí están todos los medios de información del país. Las llamadas cadenas nacionales, pues no son nacionales, están aquí. No hay cadenas de radio que tengan presencia en todo el territorio nacional. Básicamente es la Ciudad de México. Los periódicos aquí. La televisión sí tiene más cobertura, tampoco mucho. Tiene una cobertura la televisión en general, la privada y la pública, de 80%. O sea, hay un 20% que no tiene acceso a la televisión. Pero aquí sí, aquí están todos los medios. Y lo tercero es que como es una urbe y mucha gente pasa pues una buena cantidad del tiempo en sus automóviles, están escuchando la radio. Y donde le cambien para cualquier estación, cualquier noticiero, es en contra nuestra, todo lo que se dice. Por eso aquí influyen, aturden. Sin embargo, aquí también la mayoría de la gente ya sabe de cómo manipulan los medios. Y antes, me refiero a hace 2, 3 años que empezaron fuerte con esta campaña, sí, tuvieron resultados, pero ya no. Aquí ya no, porque hasta la clase media, que a veces es la menos informada o más susceptible de manipular, ya está tomando conciencia. Y es un avance. Y ni hablar de la gente de Iztapalapa y de Gustavo Madero y de Neza y de Ecatepec, no, ahí están muy despiertos, muy conscientes. Pero bueno, como
nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo, que los adversarios tachaban de populismo, de paternalismo, pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar, pues sus intelectuales orgánicos, expertos, publicistas, les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera y deslenguado, que iba a acabar con las tepocatas. Y que iba a acabar con la corrupción. Y muchos se creyeron, ¿no?, ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo. Hicieron hasta una telenovela, ¿no? Y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso de cómo quien empieza vendiendo libros o con una taquería, conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza mala vida que han acumulado. Conozco de un empresario ¿quién? ¿Qué era? Maestro, ¿no? Maestro Han. Vendía dulces, sí. A otros que boleaban zapatos, Cedillo, sí. No, pero conozco uno que vendía, ¿cómo se llama? Antenas parabólicas. Y se volvió, el del financiero, sí. Sí, pero sería bueno hacer estas series, ¿no?, de los de abajo, ¿no?, emprendedores que llegan a ser millonarios y destacados hombres de negocios o políticos. Sí, gente que, por ejemplo,
estudian en escuelas públicas. ¿Cuántos conocidos hay así? De que estudian en sus pueblos, ¿no? En escuelas públicas. Y ahí van, escalando, o antes, ¿no? Y llegaban a los altos cargos y a vivir a las lomas. Es cosa, nada más que el Reforma no hace esos reportajes. Sería buenísimo saber dónde viven los políticos del bloque conservador. ¿Y dónde viven los dueños de los medios de información más importantes y los periodistas más famosos? No viven, no les estoy picando la cresta, pero no viven donde ustedes dignamente viven, y ojalá y no vivan en esos sitios, en esos lugares. Presidente, porque vale más heredar a los hijos pobreza que deshonra. Pero como ya no vamos a poder dar a conocer estas cosas, ¿no tienes ahí lo de Xóchitl? Sí, porque no han dado respuesta los de Mexicanos a favor de la corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio X González. Ya ve que ellos investigan y queremos pues que profundicen, porque esto es una muestra, nada más. Seguramente hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo que llevaba a cabo la señora Xóchitl. A ver, ¿qué respondieron? ¿Que ellos no hacen? Ah. Miren, esta es una empresa. Préstame. Este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia, en Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León 254. Esta empresa se dedica a todo esto, o eso es lo que está en su acta constitutiva. Estos son los socios, súbele, y los representantes legales. Estos representantes legales, estas tres personas, y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad? Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, socio. Y debe ser familiar. Representante legal y socio. Esta empresa, bájale, la señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no?
¿De qué año a qué año? Ah, bueno, del 15 al 18. Nada más del sector público, ¿sí?, obtuvo estos contratos, uno de 3 millones de la Secretaría de la Defensa en el 15, otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 43,000, o sea, como 3,100,000. Luego, al año siguiente ya subió a 15 millones de la Defensa y 344,000 de el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y luego ya el Instituto Nacional ya le aumentó a 2,258,000. Ah, y en el 18 sí le aumentó más, a 6 millones. Bueno, el caso es que en este mismo tiempo, del 15 al 18, así es, estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18. Este es de ahí, porque es residencial. Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? $997, 43 millones en el 17, 24 millones en el 18. Este es un fideicomiso, 11 millones, 6 millones y 32 millones. Bueno, esta empresa, en total, del 15 hasta la fecha, facturó 1,065 millones. La empresa de la señora Xochitl. Una. Y luego hay otra. Es esta, ¿no? Sigue, bueno, son las mismas. Así son otras empresas desarrolladoras. Pero hay otra. Es otra. Adelante. Esta. Tiene otro nombre. Pues se dedica a lo mismo. Y es la misma dirección. Se dedica a lo mismo. Igual. Ya no está la señora. Sí, pero sí está un familiar. Ah, sí, dos. Sí, sí, dos. Entonces, esta otra empresa, sí, esta otra empresa, a ver si tiene los contratos. Son como 400 millones. Mire quién está aquí. La transparencia.
Este es el Instituto de la Transparencia. Es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese instituto? 1,000 millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto, un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon estos institutos de la transparencia, la anticorrupción, supuestamente para cuidar que no hubiera corrupción. Pero todo era una farsa, todo es todavía, porque existen estos institutos que crearon, los montaron durante el periodo neoliberal para fingir de que no iba a haber corrupción. Pero lo cierto es que todos estos institutos son alcahuetes, es decir, sirven para legitimar el saqueo, la corrupción. No solo son encubridores, sino que le cuestan mucho al pueblo mantener estos institutos. Son institutos que cuestan mucho y no sirven más que para la complicidad en actos de corrupción. Pero miren, ¿cómo no va a defender la señora al Instituto de la Información, de la Transparencia? Y luego también empresas, universidades, en total 406 millones. Las dos empresas, un poco más de 1,400 millones de pesos. Así es, presidente. La senadora ya se pronunció respecto a este mismo tema y lo acusa de usar prácticamente todo el aparato del Estado para investigarla y advierte que procederá legalmente. Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador y son como los vasallos, los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar. ¿Qué no están callados con lo de García Luna? Que es un escándalo tremendo, porque lo tengo que repetir. El que era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, su brazo derecho está preso en Estados Unidos
acusado de brindarle protección a las bandas del narcotráfico. Y existen pruebas y elementos para sostener que en todo ese sexenio hubo un narcoestado en México y no se dice, porque todos, con honrosas excepciones, están involucrados. Es una especie de asociación delictuosa, una red de complicidades y de componendas. Entonces, ¿para qué se va a necesitar al Estado? Si es cosa de que cualquiera, pregúntenle a los desarrolladores que construyeron en ese entonces en la delegación Miguel Hidalgo, como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de los medios de manipulación, pues tengo yo que dar a conocer esta información, porque además es mi deber. ¿Cómo me voy a quedar callado frente a un acto de corrupción, pero además frente a una maniobra para volver a tomar el gobierno y seguir saqueando y empobreciendo al pueblo de México? ¿Que no tenemos que luchar por la justicia? ¿Que no tenemos que hacer valer la libertad? ¿Que no tenemos que hacer realidad la democracia? ¿Que no tenemos que acabar con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con la impunidad, con la corrupción? ¿Que no tenemos que purificar la vida pública del país? Nos tenemos que quedar callados para que sigan saqueando y destruyendo a México. No, estamos encabezando, no lo olviden, una transformación, y no es más de lo mismo. No es como cuando algunos, hasta de buena fe, pensaban que en el 2000 con Fox iba a haber un cambio. Y fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. ¿A qué apostaban estos oligarcas que se sentían dueños de México desde el tiempo de Salinas? ¿Y qué fue lo que les falló? Apostaban al bipartidismo, PRI-PAN, a la llamada alternancia, a engañar de que eran diferentes, y al final el pueblo siempre iba a estar en el más completo abandono.
y ellos arriba, con sus enjuagues. No les falló, digo, no les funcionó, les falló. ¿Por qué surgió un movimiento? Por eso no nos dejaban pasar. Por eso nos robaron la presidencia en el 2006. Los mismos. El papá de Claudio X González llegó a decir que si no les funcionaba el fraude, no descartaban una acción como la de el golpe en Chile en 1973, así como lo oyen. Ahora pues han ido moderándose porque pues la realidad está demostrando que a todos los mexicanos nos conviene la transformación, que ya no se podía continuar con un régimen podrido, en una decadencia que estaba acabando con México. Imagínense cómo estaríamos si no se hubiese iniciado una transformación en el país. ¿Cómo estaría México? ¿Cómo hubiesen enfrentado la crisis de la pandemia? O la crisis económica por la guerra. Estaría el país, entre otras cosas, endeudado hasta lo más alto, completamente endeudado, porque era lo que proponían cuando la pandemia. Vinieron aquí a decirme: hay que solicitar, pedir créditos. Ni modo. ¿Y para qué querían esos créditos? Para rescatar a los de arriba, como lo hicieron con el FOBAPROA, o para mantener la hacienda pública con los créditos. Y me pedían que yo declarara una moratoria para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Bueno, por eso es que ofrecemos disculpas por las molestias que causa este movimiento de transformación, pero ya basta de mentir, de robar, de engañar. Además, apenas si nos equilibramos. Eso porque la mañanera es mucha pieza, porque en tiempo es muchísimo más lo que ellos manejan en contra nuestra, en tiempo de radio y de televisión y en espacios, en líneas ágatas, en los periódicos, muchísimo más. Pero bueno,
Gracias, presidente. Y en un segundo tema, preguntar...